Listo. Shalom. Bienvenidos a este estudio en YouTube, en Facebook y en nosotros continuamos nuevamente con la clase número 63 del Plan Divino, el cual el día de hoy vamos a llamar, o yo le puse por título, Entre la luz y las tinieblas. Entre la luz y las tinieblas. ¿Por qué puse ese título? Bueno, porque recordamos nuevamente es un plan, es un seguimiento y llegamos al momento donde nosotros tenemos que ver un poquito más de profundidad de ese vacío que generalmente las personas hablan. Muchas veces yo sé que usted y yo hemos escuchado personas que tienen muchos bienes materiales y que aún así hay un vacío. Y no solamente los que tienen muchas cosas materiales, aquellos que están nomás enfocados en las partes, en lo que es el sexo o las cosas físicas que no tienen llena o que no se genera esa llenura. ¿Sí? Am, esa llenura es como el estómago, ¿sí? El estómago no es que se llene para siempre, sino que el estómago recibe alimento y hay un proceso y después se vuelve a sentir vacío y vuelve a pedir alimento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo que quiere decir que el alimento es un proceso de sustracción energética para la sobrevivencia, pero el objetivo no es la comida, sino lo que se sustrae de ella para tener con vida un cuerpo. Entonces, cuando se entiende lo que está detrás de las cosas, entonces se tiene el sentido para poder transformar lo físico y ser un canal de bendición para el mundo. Es que vamos a estudiar esto en la luz y las tinieblas. El ser humano tenemos la tendencia, que eso es natural, de movernos de un lado a otro, de un extremo al otro, de la derecha o izquierda. Unos nos hacemos para un lado, o unos somos muy buenos y otros somos muy malos, y lo que se tiene que tener es el equilibrio. Pero, ¿por qué hay de esos desequilibrios en el ser humano? Bueno, es un diseño que te está creado en el ser humano, está dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que nos empuja para un lado o para el otro lado? El libre albedrío. Eso. Esa libertad que se nos otorgó ah, es una dinámica que se genera en el ser humano, en el ser humano con un propósito. Ese propósito nos lleva a un proceso que está establecido por Abba. Entonces, el humano tiene que alcanzar los niveles espirituales a través de sus elecciones. Entonces, el libre albedrío nos ayuda a nosotros a alcanzar el nivel espiritual a través de nuestras elecciones. Y a veces en ese proceso de elegir correctamente nos lleva a un error e irnos hacia el otro lado o nos lleva a otro error e irnos hacia el otro lado. Y lo llamo errores porque todo desequilibrio es un error. Ser muy, 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 muy bueno, eso es un error porque estamos desequilibrándonos. Tenemos que estar en el medio o ser malo, malo, malo. No, también ya ser malo ya es un error, ya es un desequilibrio. Ser bueno es un desequilibrio si no tiene el balance correcto. Por decirlo así, una persona se puede llamar bueno en los matices de la bondad porque da sedaca. Pero una persona que da sedaca, vamos a traducirle otra palabra para que se entienda en el mundo hispano o los que no saben hebreo. La caridad o la limosna que le llaman en otros lugares, puede causar en la persona que termine siendo la que le pida limosna, si está todo el tiempo dando, 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 dando y se queda sin nada, termina siendo la que pide. Y eso es malo dentro de lo bueno. Entonces se busca un equilibrio. Y el equilibrio se genera a través de las decisiones que se toman en el proceso del libre albedrío para llegar al mundo espiritual. Entonces, eso vamos a estudiar, vamos a profundizar, ¿sí? Entonces, el camino espiritual no es algo que está automático o impuesto en la forma de vivir, ¿sí? Es un sendero que cada uno de nosotros tiene que tomar para vivir. Es un sendero único que el ser humano tiene impuesto en dentro de sí mismo. Digo, que tiene que tomar en sus decisiones. Es un sendero espiritual que tenemos que nosotros ir hacia él a través de nuestras propias decisiones. Entonces, Abba nos da la oportunidad, nos capacita o nos dota
con la capacidad de elegir entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad. Y eso es a través del libre albedrío. Y por eso Yeshua, oiga bien, hace responsable a las personas cuando dice esto en Mateo 7, 13 y 14. ¿Lo puedes leer, por favor, Isbi? Toharabá. Ah, perdón. Torra, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuán estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, pocos son los que entran por ella. De Barriga Gem. Rabá. Sí, y Yeshua aconseja y dice que vayan por el camino de la puerta estrecha, porque a los muchos les gusta el camino amplio, o sea, fácil, que no les cueste trabajo. Pero está aconsejando ¿por qué? ¿Por qué aconseja y por qué dice esto? Porque tiene que cada persona tomar su decisión, utilizar su libre albedrío y decir por dónde caminar, hacia dónde me dirijo, hacia dónde quiero llegar. Entonces Yeshua da esa opción, o más bien da la imagen o le enseña al ser humano que depende de uno hacia dónde va a llegar. Entonces existe la posibilidad en el ser humano que se incline hacia el lado negativo, un lado negativo o hacia un lado positivo, ¿sí? Entonces, el hombre crece cuando se genera el sistema de libre albedrío porque en él encuentra o se ejerce la justicia y el merecimiento, como dijimos la semana pasada. ¿Sí? El ser humano, ¿a qué se debe que se le dice que tiene mérito? A que puede hacer el mal, a que hay mal en el ser humano, pero decide hacer lo bueno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el mérito? Que pudiendo hacer el mal no lo hago, sino que sé hacer el bien y eso hago, aún teniendo una inclinación mala que me dice a mí, no hagas lo que es correcto o lo que es bueno. Ahí está el merecimiento. De ahí viene la ley de justicia y también la recompensa. Entonces, a través de las elecciones, de la libre albedrío que el Padre nos da, entonces Él nos capacita, hay un proceso para poder llegar al objetivo que nosotros deseamos llegar según deseemos a dónde ir. Ahora, Abba emana energía, fortaleza, provisión, energía a todo ser vivo, ya sea animal, tierra, vegetales y nosotros, seres humanos. ¿Sí? Él envía Kedushá, o por una fuerza de energía o una esencia fotónica, lumínica, que llega a todo ser humano y que permite que nosotros podamos tener las fuerzas necesarias. Y ya sea que si nosotros elegimos lo que es malo, podemos elegir lo que es malo con la energía divina en nosotros. O podemos elegir lo que es bueno con la energía divina en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que el Padre no restringe su fuerza, su provisión hacia nosotros, su energía, su capacidad de darnos a nosotros la fuerza para caminar, para ver, para escuchar, para movernos, la inteligencia y todo esto, nos las da a pesar de que la utilicemos para lo que es incorrecto o malo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el libre albedrío. No porque dice el padre, oh, vas a utilizarlo por normal, ya no te lo voy a dar. No, te lo voy a dar. Y tú depende de ti para qué lo utilizas. No va a restringir su energía, su provisión que nos da a nosotros si nosotros elegimos a qué hacer el mal. ¿Sí? Entonces, tenemos el libre albedrío y al Padre no deja de darnos la provisión de energía, de fuerza para hacer las cosas que queremos hacer. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Padre solo está en lo que es bueno? No. El Padre nos da la fuerza, nos da la energía y nosotros decidimos hacer lo que es malo. Entonces, ¿la energía del Padre la podemos utilizar mal? Sí, la podemos utilizar mal. ¿Está el Padre en lo que es malo? No. ¿Pero su energía está envuelta en eso? Sí. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que la estamos utilizando para hacerlo. Ese es el punto. Entonces, la única manera que el padre no quisiera o no permitiría, porque ya ven lo que le voy a decir,
que no permitiría que las cualidades que nos dio fueran usadas para el mal, es cuando nos quitara la posibilidad. O sea, no que quite que exista el mal, no que quita el mal, es que nos quita a nosotros la posibilidad de elegir el mal. Si nos quita la posibilidad de elegir el mal, entonces se acaba el libre albedrío. Entonces, no nos va a quitar la posibilidad, no lo hará. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Por eso Yeshua lo dijo en Mateo 5, 29 al 30. ¿Nos puede ayudar con esa lectura, por favor, Libby? Ahí nos podemos dar cuenta que Hakadosh Baruj Hu no quita su energía, nos dota de la capacidad, nos dota de la fortaleza, nos dota de la sabiduría, del entendimiento para hacer y tomar decisiones y hacer lo que nosotros queremos hacer, aunque tomamos una acción negativa, pero no va a dejar el Padre de proveernos esa fuerza solo porque vamos a hacer algo malo o incorrecto, porque si Él la quita, está interfiriendo con el libre albedrío y entonces dice Él que yo te voy a dar mi fortaleza, mi sabiduría y toda mi capacidad, independientemente cómo la vayas a hacer. La decisión es tuya. Por eso Yeshua lo enseña y lo dice de esta forma, que a muchos les va a parecer grave, pero es lo que él le enseña y no es literal, sino es una manera de que debemos de comprenderlo. Adelante, Libby, por favor, tu arroba. Shabbat Shalom, Uctor Ateja, Adonai Eloheinu, Hatub Lemor, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Si Amén. tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y échalo de ti. Mejor te es perder una parte de ti a que todo tu cuerpo sea echado en el Gehinón. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala. Mejor que pierdas una parte de ti a que todo el cuerpo sea echado en el Gehinón. De Barín Hachén, y razón. Tu arroba. Uy, qué miedo, ¿no? Yeshua está diciendo que me saque el ojo. Mira, eso, fíjate, por qué no es el padre el que dice, ok, te voy a sacar los ojos para que no peques? Te voy a cortar la mano, te voy a arrancar la mano para que no peques. No, ¿sí? El padre deja que nuestro cuerpo funcione como debe de funcionar, pero depende de nosotros cómo lo usamos. Sí, nos da la vista, nos da el habla, nos da el oído, nos da el gusto, nos da el movimiento de las manos, las articulaciones y todo eso. Y si me viene a mí a decir que hoy entonces él interfiere con los niños cuando nacen, así con incapacidades y cosas así. No, no está interfiriendo con su libre albedrío. Sí, es algo que el padre tiene como un plan, como aquel hombre que estaba ciego de nacimiento y le preguntaron los talmidim, ¿quién pecó, los padres o él? Y él dijo, ninguno. Esto es para que se manifieste la grandeza del Padre y eso lo va a entender al final, si lo puede analizar con lo que vamos a estudiar o estamos estudiando en este momento. Pero no es que el padre le quite la libre albedrío, ¿sí? Dentro de ahí hay un libre albedrío. Pero vamos a lo que dijo Yeshua, ¿sí? Cuando él, Yeshua, dice, quítate, si tu ojo te es ocasión de pecar, quítatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, quítatelo. Él está llamando a tomar decisiones decididas o medidas decisivas para evitar el pecado. Aunque esto implique sacrificar algo de comodidad o que nos guste. No está hablando de los órganos físicos, sino está hablando de cómo usar los órganos físicos. Si mi ojo físico está en tendencia del pecado, quítatelo. ¿Qué quiere decir? Quítate la tendencia aunque te guste del ojo. Aunque sientas que arrancarte ese gusto es estar tuerto o manco. Aunque sientas, ¿cuánta gente dice que yo no puedo dejar de hacer esto porque me siento vacío? No puedo dejar de hacer esto porque me siento que me mutilan. Pues aunque sientas que te mutilan. Porque hay que tomar una decisión. Si tú quieres, depende de la decisión hacia dónde quieres ir. El Padre va a seguirte dando la función de ver.
la función de articulación de tu mano de movimiento para que puedas hacer lo que tengas que hacer. La fuerza, las energías, las ganas de levantarte, de irte a hacer lo que tienes que hacer, te va a seguir dando la fuerza, pero decides tú qué voy a hacer, con qué, con esa energía que el Padre me está dando. Entonces, Abba no deja de dar su capacidad o vamos a decir, energía o su esencia en nosotros para que nosotros continuemos haciendo las cosas, ¿sí? Entonces, una cosa es que Él nos dé la capacidad y otra cosa es que nosotros la utilicemos para hacer las cosas negativas. Ahí viene la libre albedrío. Y mire bien, mi hermano, mire bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa como ejemplo para entender este concepto? ¿Qué pasa cuando, vamos a decirle, papá o mamá le da dinero a un hijo porque el hijo le dice que va a hacer algo y termina haciendo algo negativo o malo con ese dinero? Las personas, bueno, vamos a decir, los padres son más tranquilos o aceptan más los errores de los hijos, pero digamos una pareja, ¿sí? Una pareja que tenga algo que o un amigo, no sé, algo así, que tenga una relación con una persona y que le des algo para que lo utilice para un bien y lo use para mal, la gente no se queda con el insulto de que yo te ayudé con esto, ahora jamás te voy a volver a prestar, ahora jamás te voy a hacer esto, o yo ni te quiero volver a hablar, no te quiero volver a hablar. La gente no se queda con el insulto, la gente no se queda con el insulto. Abba sí. ¿Sabe qué es lo peor? Que Abba nos da la vida y no volteemos a verlo. ¿Qué es lo peor? Que el Padre nos da 24 horas al día y no tengamos ni 10 minutos para darle a Él hablando con Él, o una hora, qué sé yo, de 24 horas al día. Un insulto es que da la vida, pero no pelas al que te dio la vida. Eso es un insulto. Eso es uno de los peores insultos que puede haber. Entonces, ¿qué pasa? Abba nos da la fuerza, la energía, la vida para hacer lo que es correcto y uno hace lo que es opuesto, lo malo. Eso es un insulto grande para Hakadosh Baruj Hu. A eso se le llama el padre que se queda con el insulto. Yeshua lo enseñó y lo dijo de otra forma. Al que te golpee una mejilla, ponle la otra, porque el padre se queda con el insulto. Sí, ¿cuál es el insulto al Padre? Que el Padre te da la vida, que el Padre te da la fortaleza, te da la sabiduría, te da la provisión, y tú haces algo diferente con eso en lugar de trabajar en las cosas del reino, haces algo diferente. Entonces, eso es un insulto, es como darle una cachetada a Hakadosh Baruj Hu, y el Padre no hace nada, sigue dando energía al hombre y provisión. Se queda con el bofetón. Por eso Yeshua te enseña y dice, quédate, si alguien te insultó, pone la otra cachetada. ¿Por qué? Digo, la otra cachetada, la otra mejilla. En ese sentido, ¿por qué? Porque el quedarte con el insulto, ¿sí? Es cuando el ser humano aprende y entiende que el Padre, cuando yo puedo entender eso, que el Padre me da la vida y me da la fortaleza y me da sustento y me da provisión y me da todo lo que yo necesito, y en vez de utilizarlo para servirlo a él, lo utilizo para otras tonterías que no son divinas, que son contrarias a él, es como si estuviera bofeteándolo o diciendo, insultándolo a él, y aún así el Padre calladito vuelve a darnos, que decir, te voy a seguir dando aunque me sigas cacheteando. Y el Yeshua nos quiere dar a entender eso. Pon la otra mejilla. Usted sabe que dentro de la Torá nos dice que hay que imitar lo que el Padre hace, porque un ejemplo de esto se lo voy a decir, quizás mucha gente no lo sabe, usted y yo lo sabemos porque nosotros tenemos el estudio de la Torá. Y sabemos que en la Torá no existe el mandamiento de visitar a los enfermos. Sí, no existe un mandamiento escrito, vaya y visite a los enfermos. No existe. ¿De dónde lo sacan los cristianos y de dónde saca el mundo judío? Bueno, el mundo judío lo saca de que el padre fue a visitar a Abraham cuando se había hecho la circuncisión y entonces hay que imitar lo que el padre hace, aunque no lo diga que lo tiene que hacer. Entonces el padre va y visita a Abraham y de ahí en adelante se determina que las personas tienen que ir a visitar a los enfermos. Yeshua lo dijo, estuve enfermo y no me visitaste. Sí, de ahí los cristianos quieren también
a poner en práctica la visitar a los enfermos, porque lo hizo Mesías, está dando un mandamiento. Pero ¿de dónde viene eso? De que hay que imitar lo que el Padre hace. Y si el Padre se queda con el insulto, así Yeshua viene y le dice, pues haz lo mismo tú. De ahí viene esa raíz, de ahí nace la raíz de poner la cachetada. No que alguien te pegue y tú le digas, síguele pegando, síguele pegando, síguele pegando. No, está hablando del insulto contrario al objetivo por el cual se hacen las cosas. Yo estoy tratando de hacer algo bueno para ti y tú vienes y haces lo contrario a lo que yo te digo. Y Yeshua dice, no tomes represalia, quédate con el insulto, como lo hace con el Padre. Y no está hablando literalmente de una cachetada. Si alguien te pone un cachetadón, pone la otra mejilla. No está hablando de eso, pero un judío lo entiende. ¿Por qué? Porque pues, entiende la Torá y sabe lo que Yeshua está hablando. Asimismo, se lo estoy enseñando y le estoy diciendo lo que usted ya sabe, pero quiero que lo unamos al concepto de lo que estamos estudiando ahora mismo. Entonces, la fuerza que desciende del Shamaim, del cielo, es la Kedushá. La Kedushá es la santidad y está disponible y está envuelta en la voluntad hacia el hombre, aunque el hombre haga las cosas negativas. La Kedushá, o sea, la energía que viene del cielo, que desciende a la tierra, a todas las cosas existentes, físicas, materiales, animales, aún los minerales en la tierra, sales, agua, aire, todo lo que sostiene el universo y a usted y a mí, es energía de Kedushá, o sea, de santidad. La santidad es lo que le da la vida, lo que hace que las cosas continúen existiendo en un mundo deficiente. Por eso es la Kedushá, porque la Kedushá, la santidad, le da la continuidad a la existencia. Entonces, el mundo va a llegar a su propósito solamente cuando el hombre toma la energía positiva, digo, la energía de la Kedushá, de la santidad, y la utiliza para la santidad, para lo bueno, ¿sí? O para las cosas determinadas del Padre. Aunque el hombre puede usar esas cosas para mal. Y obviamente si nosotros podemos entender que si el Padre sustenta las cosas naturales, ¿sí? La naturaleza, los materiales, los árboles, todo lo que existe en la tierra, es, es también, es también las cosas materiales están sagradas, aunque sea algo material, es algo, tiene que dushar, tiene santidad en el mundo material, hay que dushar, ¿sí? Entonces, cuando el hombre usa las cosas materiales, para su propio beneficio, ¿sí? Para lo que desea, y no ve lo divino en él, entonces hay en el material energía mala también, ¿sí? Mire bien, el hombre tiene que aprender a apreciar las cosas físicas de un mayor grado de santidad, ¿sí? Y cuando se entiende ese grado de santidad de las cosas físicas, entonces puede utilizar los bienes materiales de una manera correcta, como el Hakadosh Baruj Hu lo desea que así suceda, porque ese es el objetivo. Vamos a ponerle un ejemplo para que lo entendamos y lo veamos, cómo puede ver lo material de una manera diferente, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo común para poderlo comprender. Si yo quiero demostrar amor para una persona y se lo quiero hacer saber, le voy a dar algo que necesita, voy a ver su necesidad. Si yo quiero y aprecio a una persona y veo su necesidad y le doy de lo que yo puedo, porque sé que tiene una necesidad y lo ayudo. Entonces le digo, te estoy mostrando que me importas, te estoy mostrando que te quiero, que eres parte de mí, ¿sí? Entonces, darle a una persona un regalo, ¿sí? Ah, es decir, es ver su necesidad, no lo que yo le quiero dar, sino lo que necesita la otra persona. ¿Qué necesita la otra persona? La persona necesita esto, entonces yo le doy eso
porque quiero mostrarle que le aprecio, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con esto? Cuando una persona le da algo a la persona, a un regalo o su necesidad, le está diciendo, no solamente te aprecio, el regalo no representa solamente que te aprecio, quiero darte, yo te quiero dar mi ser a ti. ¿Qué quiere decir eso? Porque en el regalo está energía, está trabajo, está tiempo, está dedicación. Entonces estás mostrando darle parte de ti, manifestándolo en una necesidad, suplementando una necesidad que tiene la otra persona, ¿sí? Pero ¿qué pasa si la persona que recibe el objeto o lo que necesita lo mira y solo pone la atención en las cosas que recibe? ¿Qué pasa cuando solamente ve el regalo y no ve a quien le dio el regalo, o no aprecia a quien le dio el regalo? Entonces se puede decir ahí que hay una persona ingrata. Una persona que solo ve el regalo, pero que no ve al dador del regalo, es una persona ingrata. Entonces, puede ser que el regalo sea lo que necesita, pero si no aprecia al que da el regalo, es una ingratitud. Entonces, Abba hizo algo maravilloso. Abba creó el mundo y se lo dio al hombre. Es bien, lo puede leer Génesis 1:26. Usted y yo me lo sabemos, yo creo que de memoria. Sí, pero es necesario que lo leamos porque es la Torá leída da autoridad. Y nadie puede enseñar Torah si no tiene autoridad, y la autoridad te la da la Torá. Así es que leamos lo que dice Génesis 1:26, que usted y yo, como le digo, y muchos se han de saber de memoria. Toarraba dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. De Oren Hachem. Torah, ¿sabe qué es darle autoridad sobre lo que vuela en los cielos, sobre lo que está en las aguas, sobre lo que está en la tierra? Darle autoridad es te pongo a cargo. Todo esto es para ti. Ofrece, surge, genera dominio. Todo es para ti. Mire bien, ¿qué hizo Hakadosh Baruj Hu? Mire, Abba creó la tierra durante 6 días, creó todo, todo creó los animales, los árboles, el agua, todo durante 6 días lo creó. Y cuando terminó de crearlo, después de que todo estaba en esa perfecta condición para que el hombre existiese, se lo entrega al hombre. Quiere decir que el Padre vio las necesidades que iba a tener el hombre, lo crea todo lo que va a cubrir sus necesidades, y ya que está ahí el hombre le dice, todo es tuyo, estoy cubriendo todas tus necesidades. ¿Qué quiere decir esto? El Padre creó todo lo que es el mundo físico y lo preparó para dárselo al mundo, al igual al hombre, perdón. Y entonces el mundo es un testimonio para el hombre que el Padre Hakadosh Baruj Hu, Elohim viviente, Dios del cielo y de la tierra, como lo conocen muchos, el mundo es un testimonio de que el Padre quiere darse a nosotros, a ti. El Padre quiere darse a mí. El Padre quiere darse a Tuá o a todos. ¿Sí? Mire bien, aquí hay algo muy importante que tenemos que entender, ¿sí? Porque es el Padre el que se quiere dar. El mundo es un testimonio de que el Padre se quiere dar a nosotros. Y cuando el Padre le entregó al hombre el mundo y le dijo, gobierna sobre las aguas, sobre el aire y sobre la tierra, le está diciendo, espero que entiendas que el darte todo esto es que yo me quiero dar a ti y que todo esto lo puedas utilizar. Pero si el hombre es un ingrato, como dice la canción, y no aprecia al dador y solamente se queda con el regalo, entonces se encuentra placer solo en el regalo, no en el que dio el regalo. Y entonces se olvida con el tiempo de que eso que tiene se lo dio
Abacadosh, o el Rey del Cielo. Y también se le olvida que fue todo lo creado, se lo dio porque el Padre se quiere entregar a Él, a ti y a mí. Él mismo se quiere entregar a nosotros. Y quiere que entienda que cada una de esas cosas que recibimos en la vida, las necesidades que recibimos en la vida, es porque Hashem, Abacados, Elohim del cielo, Dios del cielo y de la tierra, nos está diciendo, estoy disponible para ti, me quiero entregar a ti. ¿Sí? En el momento que Él da al hombre todo el mundo y cada vez que nos suple una necesidad, cada vez que tenemos un problema y Él viene y nos lo soluciona y nos da lo que necesitamos, nos está diciendo, estoy para ti. Me quiero entregar a ti. No veas nada más el regalo, ve quién te lo da. Me quiero entregar a ti. Es lo que el Baba quiere ser, mostrar, entregarse a uno, a nosotros, ¿sí? ¿Y qué pasa? El hombre puede recibir ese regalito y usarlo para mal, usarlo negativamente. Es ahí donde nosotros decimos que le damos la cochitada o lo insultamos. ¿Por qué? Porque utilizamos lo que nos da para mal, ¿sí? Ahora, la humanidad tiene que entender sus necesidades y sabe sus necesidades, pero ¿sabe quién conoce mejor las necesidades de la humanidad? Abba. Y sabe que Abba, o el Padre, sabe que la necesidad más grande del ser humano es Él. Y la necesidad más grande del humano es Él. Y Él mismo dice, mira, te doy todo lo que ves porque yo me quiero dar en ti, espero lo entiendas. Y no te quedes con el regalo, sino con quien yo te lo estoy dando. Por eso Abba dice, soy omnisciente, omnipresente, quiere decir, estoy en todo el mundo, estoy en todos lados y donde quiera me busques, ahí me vas a encontrar, donde sea. Y no solamente eso, me puedes ver en todo, en el cielo, en la tierra, en el agua, en los minerales, en las plantas, en los animales. ¿Por qué? Porque yo te lo di. Y si ves algo, te lo dije, te dije que reinaras, es tuyo. Gobierna sobre las tierras, sobre los sales, todo es tuyo. Todo es tuyo. Me puedes ver que yo estoy en todas las cosas que existen, me puedes ver. Cuando alguien te da un regalo, lo ves y dices, no, no toco, esto es mío, no lo voy a vender, no lo quiero, yo lo quiero para mí porque me lo regaló fulano, representa a fulano, o a Mangana, o a Perengano, o a quien le venga o quien se lo haya regalado, representa el valor de quien se lo dio. Entonces reconoce el amor en la necesidad y el ser humano necesita las cosas físicas para cubrir sus necesidades. Entonces, por eso, oiga bien, mire bien lo que le voy a decir. Y aquí necesito que ponga atención o mediten esto, porque es importante. Cuando uno da sedaca o caridad a desconocidos, lo mejor que puede hacer cuando da sedaca a desconocidos es ser anónimo, para que no se avergüence la persona de recibir algo, mire bien lo que dije, a desconocidos, para que no se tenga vergüenza de recibir algo que no puede sustentarse por sí mismo y que alguien necesita que le supla. Eso es a desconocidos. Yeshua decía que tu mano derecha no sabe lo que ella hace tu izquierda. Digo, que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. La izquierda es el juicio, ¿sí? Y habla que cuando uno va a hacer algo para una persona que no es conocida y que le va a dar dinero, lo primero que emite el ser humano es juicio. Y si se merece o no se merece que le dé. Se merece o no se merece que le ponga atención. Se merece o no. ¿Para qué lo va a utilizar? No, para esto, para lo otro, qué sé yo. Emite juicio primero. Entonces dice, olvídate del juicio y ayuda. ¿A quién vas a emitir juicio? ¿Cuándo emites juicio? Cuando no amas. Entonces, fíjese bien, cuando usted le va a dar algo a alguien que ama, tiene que decirle claramente, yo te lo estoy dando, yo te lo doy. ¿Por qué? Porque quiero que sepas que me importas.
porque quiero que sepas que te quiero, porque quiero que sepas que tu necesidad es parte de mi vida también, porque yo me entrego a ti también, eres parte de mi vida, porque yo te quiero, porque te aprecio, porque te valoro. Entonces no lo voy a dar en anonimato, que no sepa, para que no se avergüence, no, para que no se avergüence el que no conoce. Porque está recibiendo de un desconocido, pero el que ama tiene que saber que se lo dio. Por eso cuando el mundo no sabe que las cosas que están creadas vinieron del Padre, entonces generan un hueco en todo lo que es material, porque lo material no le ve sentido más que para satisfacer sus necesidades, pero no ve que detrás de ahí está el amor del Padre, porque no identifica que quien se lo dio fue el Padre, quien para ellos sería como el Padre un desconocido, pero para usted y para mí no. Para usted y para mí, Abba nos dice, yo te lo di, yo lo hice para ti. Yo hice el cielo, la tierra y las cosas, todo lo visible, lo que ves y lo invisible también. Y te doy la potestad de que gobiernes todas estas cosas, porque te las doy yo te las doy, yo, el creador, yo los hice. ¿Por qué? Porque me quiero dar a ti. Esta es la grandeza de lo que es lo que hace el Padre, ¿sí? Entonces, Abba se entregó al mundo por primera vez al crear el mundo físico, en los bienes materiales. Cuando él creó los bienes materiales, él se entregó dándole un regalo al hombre, poniéndolo en el mundo y entregándole el mundo. Eso es que el Padre se entregó como si se hubiera vestido con se hubiera cubierto con algo, y esa cobertura es el mundo creado y el hombre no lo ve y está desconocido, desconoce quién lo creó, por qué está aquí, y dice, todo es cuestión de casualidades y existe nomás porque existe, porque hay un desconocido. El Padre no le revela que fue Él el que lo creó. Y recibe de los bienes materiales sustento, vida y cosas que necesita para que siga continuando su existencia. Entonces, la gente no sabe del Padre, la gente que desconoce y que no le atribuye su creación, a Él la creación, y solo ve las cosas que existen en el mundo, pero no saben que hay un dador. Eso es cuando está desconocido el Padre. Entonces, aún así, el Padre continúa dando su energía, su grandeza, y se manifiesta en una vestimenta, porque es como cubrirlo, como ocultarlo, y el hombre tiene la capacidad de ver lo creado, tomarlo, emocionarse y decir, wow. Enfocarse solo en el regalo. Yo veo al río, los mares, las montañas, los grandes árboles, los animales. Es un asombro. La gente se puede maravillar con el regalo y no ve al creador. Entonces, aquí es donde se aplica el libre albedrío. ¿Por qué? Porque ah, la persona puede ver al creador ahí o no verlo. O puede que se ciegue con el regalo o puede ver en el mismo regalo al creador del universo. ¿Sí? Entonces, Abba se oculta en el objeto, pero para los que no lo conocen. Porque para los que lo conocen entienden que detrás de todo lo creado está Abba. Entonces, una esencia pura desciende del cielo hacia el mundo. Y esa esencia pura que le llamamos Santa, Kadosh, sagrada, desciende al mundo físico, donde el hombre se maravilla de esa creación y puede ser cegado y no mirar más adentro ni ver qué hay detrás de allá, ¿sí? Y se confunde con esto, porque no puede ver qué hay atrás de todo esto. Por ejemplo, si científicamente, ¿cómo sucede, no? Científicamente ven al mundo, estudian la sabiduría del mundo, entienden cómo todas las cosas funcionan y después de que entienden cómo las cosas funcionan, entonces crean aparatos, crean instrumentos, porque aprenden cómo la sabiduría con las que están creadas las cosas. ¿Cómo? Usted fíjese qué forma tiene un avión, de un pájaro.
¿Por qué? Porque aprende la forma de cómo, por qué vuela el pájaro, por qué hace esto, qué hace el otro. De ahí el hombre analiza lo creado y utiliza la sabiduría con que las cosas están creadas para un beneficio personal. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas cuando no ven al Padre? Cuando las personas no ven al Padre en las cosas creadas, entonces toman las cosas creadas, sacan la inteligencia que está en esas cosas creadas y lo utilizan para su propio beneficio, tomando la sabiduría que está dentro de cada una de las cosas. Y como no está el Padre, no ven al Padre, sino solamente usan la sabiduría para poder crear las cosas para su propio beneficio. ¿Qué significa esto? Que como no ven al Padre, ven el mundo material para hacerse la vida más fácil, ¿sí? Pero cuando una persona conoce al Padre, usted y yo, y vemos al mundo, y vemos que llegan algo a nuestra vida, o algo que el Padre nos da, como pues, todo lo que tenemos, ¿sí? Lo vemos no solamente la sabiduría con lo que fue creado, pero si también vemos al Padre y decimos, mira con qué sabiduría el Padre creó todas las cosas, y cómo está al pendiente de nuestras necesidades, que todas las cubre, cada una de ellas, y nos lo ha dado, ¿sí? Pero si el mundo estudia las cosas para generar lo que necesito, entonces, ¿qué va a generar? ¿Cómo va a aprender? Oh, voy a aprender de la electricidad. Oh, bueno, vamos a tener luz en la casa. ¿Sí? Pero no entiende cómo se creó el rayo, la energía, la electricidad, los fotones, que el Padre lo hizo con el objetivo de proveernos lo que necesitamos y no lo ven como, oh, es el Padre que lo creó para nosotros, para que lo estudiemos y de ahí aprendemos, obtengamos la sabiduría, lo transformemos como un objeto práctico para nosotros y hacerme la vida más fácil. Pero no vemos al Padre ni agradecemos al Padre por todas las cosas creadas. Por eso mire lo que nos dice Corintios 3 19 al 20. Por favor, Libí, toda Rabá, por ayudarnos en la lectura de la Torá. Es impresionante cuando nosotros podemos analizar y ver las cosas. Primera de Corintios 3 19 al 20. Y poner en dirección la sabiduría correcta y entender el dador de la vida. Adelante. La palabra del Padre dice así. 3, 19. Tiene los numeritos muy chiquiticos. Tres Porque 19 20, perdón. Oh, su Torá, ok. sí, tiene los números no separados, sino dentro de la lectura. Porque la sabiduría de este mundo es absurda en lo que a Dios se refiere. Considerando el Tanakh, dice, coge en la trampa a los sabios en su propia destreza. Y de nuevo dice, Adonai sabe que los pensamientos de los sabios carecen de todo valor. De Barim Hachem, y Ahora razón. va. Y está hablando de esos sabios, ¿sí? De esos sabios que no ven al Padre, sino que ven la sabiduría en lo creado para su beneficio personal o para hacerse la vida más fácil. Es de lo que está hablando la Torá, es lo que está diciendo aquí. El Padre sabe, esa sabiduría es torpe. ¿Por qué? Porque lo único que hace es llevarlos a la comodidad, hacerse la vida más fácil y como ellos se creen que son los dioses al crear y suplir sus propias necesidades, en creando, imitando la sabiduría con que las cosas fueron creadas, entonces sienten que no hay necesidad del Padre o no lo ven ahí, entonces su sabiduría se vuelve vana. Entonces, sí, por lo contrario, nosotros que conocemos al Padre podemos decirlo, mira la sabiduría con la cual creó el Padre todas las cosas y nos los entregó a nosotros para que aprendamos de lo creado y para que nosotros veamos que el Padre me lo dio, que está atento a nuestras necesidades y que también le proporcionó espiritualidad a todo lo que existe en el mundo físico. Entonces hay una combinación de lo físico y lo espiritual en todo lo creado. ¿Sí? Tienen los dos. Este mundo no solamente recibe esa santidad o esa kedushá
en los objetos naturales, ¿sí? Sino que también uno tiene que estar viendo que eso nutre la existencia. Eso le da todo lo que el mundo necesita para que subsista. Sin esa energía, esa esencia que emana del cielo, no pudiera sostenerse nada. Así es que, Sí, mire, el hombre, para que este cuerpo se sostenga, se necesita que tenga un espíritu, una neshama dentro de ella. En el momento que el neshama se va, el espíritu se va, esto ya no tiene vida, o sea, ya no puede continuar hacia adelante, ¿sí? Necesita la neshama para continuar hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjese bien, no solamente nos da a nosotros las cosas físicas para esto físico, sino que como hay un alma adentro, que es la neshama, el espíritu, también tiene que nutrirla. Y esa se nutre a través de lo espiritual. ¿Y lo espiritual viene en dónde? En la Torá. Entonces la Torá alimenta lo espiritual y las cosas físicas a la carne, a las cosas que necesita la provisión física de la carne. ¿Sí? Entonces, el hombre tiene su neshama y tiene que ser proveído y es nutrido por lo espiritual y también tiene su cuerpo físico, su vasija, la cual necesita las cosas físicas, pero las cosas físicas tienen las cosas espirituales en ella. Llegará un día cuando regrese Mashiach en el mundo, será un mundo de recompensa, un mundo donde todo lo que es físico no se va a poder, no va a poder confundir al ser humano porque lo que es camuflajeado, o sea, la santidad ya se va a poder ver en las cosas físicas. No se ven ahora y solamente se ve algo material, pero no se ve lo físico en lo material. Cuando venga Yeshua, entonces va a ver lo divino en lo material. Entonces, mire bien, si lo físico no tiene conexión con lo espiritual, entonces hay tinieblas dentro de lo material. Lo material se nutre con lo espiritual, ¿sí? Se llena, pero si el hombre no le ve lo espiritual, entonces crea por el hecho de no ver lo espiritual del Padre, se crea oscuridad en el objeto. Se crea un vacío, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, los objetos físicos son una manera de que el hombre pueda encontrar lo divino en lo físico. Si no hay lo espiritual en lo físico, entonces hay oscuridad en lo físico. Aunque es un poco difícil de comprender, ¿sí? Quiere decir que en lo físico se oculta la santidad también, pero cuando el hombre la ve, la revela. Cuando el hombre ve la santidad en lo divino, en lo físico, revela lo que está oculto ahí, que es lo divino. Y cuando el hombre revela lo que está oculto en lo divino, digo, en lo físico se convierte en divino automáticamente, se eleva. Cuando el hombre no identifica lo divino en lo físico, se llena de oscuridad, de tinieblas y de vacío. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Mire bien, cuando el hombre, nosotros no reconocemos que tenemos un espíritu o un alma y solo creemos que somos un cuerpo orgánico que vive sin necesidad de un espíritu, un alma, por eso también le damos a todo lo físico la misma categoría, que es un material que no hay nada que ver con el mundo espiritual. Entonces, hay oscuridad en lo que es lo físico y oscuridad en lo que es el cuerpo humano. Y cuando recibe la oscuridad de lo físico, que lo sirve para el cuerpo, entonces solamente está recibiendo vacío, ocultado en cierto grado de placer que le da al cuerpo. Y entonces por eso se generan los vacíos. Entonces por eso el hombre, aunque tenga muchas cosas físicas, materiales, abundancia, carros, dinero, abundancia y todas las cosas, pero no está el Padre en nada de eso, todo eso es vacío. ¿Y qué entra después de eso? Un a depresión, ¿sí? En el ser humano. Y cuando ves todas las cosas físicas y no le ves lo espiritual, mire bien aquí, le voy a revelar algo.
el ser humano tiene una neshama, que es lo que hace que el mundo, que esto exista, la carne, que tenga vida, que se tenga movimiento, y que es el neshama, oiga bien, lo que le da la fuerza al corazón a bombear. Pum, 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 pum. Nadie sabe, no, ninguna de la ciencia le puede explicar quién le da la fuerza al corazón para bombear. Pues es el espíritu, es el alma que tenemos dentro de nosotros que le da la fuerza al corazón para bombear. Entonces, lo físico se sostiene por la actividad que viene del cielo a la tierra. Quiere decir, oiga bien lo que le voy a decir, si lo puede tomar como algo raro, pero es la realidad que después vamos a profundizar en un momento. No en este día, pero en otro día. El alma, la tierra tiene un neshama también. El alma, la tierra tiene alma. Así todo lo creado tiene alma. Y una alma, no neshama del hombre, no una neshama, sino un nefesh, ¿sí? Una alma material, como un animal, pero no el nefesh del ser humano, no la neshama del ser humano, sino un nefesh. Una energía santa que la sustenta, ¿sí? Y cuando se puede apreciar ese nefesh, ese alma, que no es la alma elevada que tiene el ser humano, cuando la aprecia es cuando uno le llama a eso pele en hebreo. Cada vez que usted ve una palabra que dice pele, es una maravilla, así se traduce en español, una maravilla, un pele, una maravilla, y está reflejando que acaba de ver la neshama, digo el nefesh, el alma en las cosas creadas. Por eso dice así el rey David en el Salmo 139:14. ¿Lo puedes leer, por favor, Isbito Arrabá? Ahí el rey David aprecia el nefesh o el alma baja, porque es un alma baja, la que tiene la tierra, como los animales, y el ser humano. El ser humano tiene la neshama, pero un alma baja es la tierra. Un alma baja son las cosas creadas, pero hay un alma baja, pero existe. Adelante, Luis. Corraba dice, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosa, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe. Muy bien. De Baruch Hashem. Sí, toda rabá. Fíjese, cuando el rey David dice que te exalto porque es asombroso, es maravillosa la forma en que me formaste, es porque está apreciando su neshama, ¿sí? Y dice, maravillosas son tus obras. Ahí cambia la palabra para Pelet, de que es un alma pequeña, es un alma baja que existe en la tierra, en lo creado, en los animales. En todo hay un alma baja. Se considera así, a un alma de baja densidad, pero hay un alma. Pero nosotros somos creados con el Shama, algo superior. Pero el rey David lo aprecia y se maravilla y dice, y mi alma lo sabe muy bien. Ahí es donde dice, el Mine Shama sabe, el Pele, o el alma baja que tiene todo lo creado. Entonces, cuando una persona puede apreciar por la sabiduría, puede entender que hay un vacío. En lo creado existe un alma baja, entonces quiere decir que también hay un vacío en lo creado. Hay una parte oscura en lo creado, pero hay algo, una neshama que le da la vida o que hace que las cosas existan. Una neshama muy baja, digo, un nefesh, un alma baja, vamos a decirlo, no voy a decir en hebreo porque muy complicado para que se entienda de al otro lado. Un nefesh, ay, otra vez, un alma baja es sobre la tierra y los creados animales y todo lo que existe, un alma baja, pero una neshama en el ser humano, un alma superior, un alma que se conecta con lo espiritual, que tiene la capacidad grandiosa. ¿Y cuál es esa capacidad grandiosa? Que cuando el ser humano se conecta con las cosas, con el alma que está en la creación, con el alma de las cosas, porque su alma es superior, la transforma y lo eleva. Entonces, cuando el hombre ve las cosas físicas y reconoce al Padre en ella, su alma se conecta a las cosas físicas que tiene, es un alma grandiosa, y déjenme le digo, su alma, mi alma, nuestra alma es algo grandioso, maravilloso, gigante, poderoso, porque viene de la divinidad. Y eso hace que seamos
creadores con Abba y tocamos las cosas físicas, le damos el trabajo espiritual y lo elevamos, lo elevamos. Tocamos, extraemos lo negativo, lo oscuro de lo vacío y elevamos eso. Por eso que va a haber un momento en que todo se elevará y vas a ver todo el mundo espiritual, pero es porque el hombre, ¿sabe cuántas veces hemos hablado nosotros o hemos estudiado que el hombre tiene que elevar las cosas físicas a lo espiritual? Pues es aquí está la base de esto. Entonces, mire bien. Él es la existencia que tiene el ser humano que puede quitar la oscuridad de lo que hay ahí para poderse elevarle, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjame le mando el verso este para que lo tenga ahí presente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ah, el Sí. hombre es el que emana eso, pero le voy a decir cómo se ve los huecos y los vacíos que tienen los seres humanos, ¿sí? Usted ve en la calle a una persona con depresión, con angustia, con sufrimiento, con sus cargas físicas que carga con la vida, cuando se les nota en el rostro. Se les ve la cara cansada, se les ve el rostro agobiante, se les ve con el entrecejo fruncido, se les ve incoherentes, irrazonables, iracundos, enojados, se les ve la carga que tiene, no se les ve esa presencia, pero cuando está el Padre, cuando está el Padre, cuando tiene la divinidad, está alegre, tiene una esperanza, tiene un sentido diferente de la vida, ve las cosas del Padre, encuentra lo divino, encuentra las cosas del Padre, el propósito en el caminar, en la cosa que se le presentó en la mañana, lo que tuvo en la tarde, la experiencia quizás que vivió y que dijo esto fue amargo, pero en realidad no lo fue tan amargo porque entendió ahí que el Padre estaba trabajando. Y su cara es diferente, su rostro es diferente, su iluminación de su rostro es diferente a comparación de una persona que ve el mundo físico y no ve la divinidad y se carga con todas las cosas, se le ve en el rostro su limitación, su tristeza, su agonía, su aflicción y no se le ve la claridad de su dirección de su vida. Entonces, el Padre tuvo que crear así las cosas porque hay un proceso de desarrollo en el ser humano a través de su libre albedrío y tuvo que crear un mundo materializado, físico, donde va a generar una relación entre el hombre y él, utilizando el mundo material, ¿sí? Ese mundo material para generarlo, porque si no lo hubiera hecho, déjeme le digo, en el mundo espiritual no existe nada físico. Se necesita el mundo físico para manifestar lo espiritual en lo que es físico, obviamente. Entonces, ¿qué es? Quiere decir que cada cosa que existe en la tierra es una vasija. O, sí, se dice así, es una vasija que contiene lo espiritual, ya sea una espiritual de vida, santidad, kedushá, o un mundo espiritual negativo y contrario a esto, ¿sí? Contrario a lo que es divino. Entonces, así mismo es el hombre. El hombre es un contenedor, el cuerpo es un contenedor de lo espiritual. Por eso usted y yo lo sabemos que la Torá nos habla de que nosotros dentro de nuestros corazones está el Padre porque somos templo del Padre, pero también segunda de Corintios 4:7 nos dice algo semejante. Lo puede leer por favor, es Vito Arrabá. Y podemos entender esto de una manera que ya lo sabe usted, ya lo sé yo, pero que nos puede a nosotros dar un entendimiento superior. Digo, para poderlo analizar y hacerlo parte nuestro. Adelante, Vito Arrabá. Dice 2 Corintios 4:7, sí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia y el poder sea de Adonai, nuestro Elohim, y no de nosotros. Vito Arrabá. Fíjense bien, dice que dentro de esta vasija de barro, está hablando de la tierra, del cuerpo, dentro hay un tesoro, y eso es de Elohim, quiere decir el Neshama, ¿sí? No es de nosotros, pero es de él, es él, somos parte de él que está en este cuerpo, en esta vasija que es de barro, ¿sí? Entonces, cuando el hombre confunde lo físico, lo que es físico, con solamente material, entonces hay oscuridad, ¿sí? Hay una confusión, hay tinieblas, ¿sí?
Pero cuando el hombre reconoce que dentro de sí mismo hay algo espiritual, entonces le voy a decir, aquí existe algo que es conocido en el mundo cristiano mucho y muy poco hablado en el mundo judío, que se llama Ruach HaKodesh, que quiere decir el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué es el Espíritu Santo? Inspiración divina. ¿Qué es la inspiración divina? La inspiración divina nos ayuda a ver más allá de lo que se oculta en el plano físico. El Espíritu Santo nos ayuda a ver más allá de lo que se oculta en el plano físico o material. Entonces, quien tiene el Ruach HaKodesh ve más allá de lo que es físico y material. El Ruach HaKodesh te lleva a romper lo que es tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Quiere decir, rompe con lo material. Vence al tiempo, vence al espacio, vence a todas las cosas que se crean, ¿sí? Que son creadas. Entonces, cuando uno tiene al Ruach, el espíritu, ves más allá, ¿sí? Aunque tienes que tratar con el mundo físico, pero ves más allá. La Torah, ¿qué te dice? La Torah te dice qué comer, qué no comer, qué Sí, hacer, qué no hacer, ¿sí? Entonces, pero entonces también eso es luz, es entendimiento de la vida. Entonces, por eso, fíjese, a ver, bien, si la Torah te dice qué hacer o qué no hacer, quiere decir que hay una luz de entendimiento. El entendimiento quiere decir que veo más allá de lo que es espiritual. Cuando te dice no comas porque te está diciendo hay algo ahí espiritual. Es más allá de lo que es espiritual. Y si tienes el ruaj, entonces vas a notar lo espiritual en lo físico. ¿Sí ve la unión? Por eso en Jeremías el padre decía que iba a poner el espíritu de él para cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Porque en el momento que tienes el ruaj, ves más allá de lo espiritual y el mandamiento te dice, es esto lo que tienes que hacer. Y tú tienes el ruaj, ves detrás del mandamiento lo que se oculta y lo haces, pero no lo haces como una carga o como una obligación o como una tristeza o como una carga, sino lo haces con emoción, con alegría, con cabaná, con entusiasmo, con gozo, porque estás viendo lo que está atrás de ahí, porque tienes al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, que te muestra y rompe lo que es físico para que lo puedas mirar. Entonces, trasciendes, vas más allá. Entonces es cuando puedes envolverte y decir, voy a destruir las tinieblas a través del contacto con lo espiritual, porque vivo en la luz y no en las tinieblas. ¿Sí? No soy parte de las tinieblas, sino soy parte de la luz. sí. Entonces, también sucede que el ser humano puede atravesar por circunstancias difíciles, que puede atravesar por sufrimientos que son a largo plazo, que uno puede atravesarlos, pero que también ah, puede salir de ellos si se conecta con el Rúa, porque ve más allá de lo físico y se conecta con la Torá. Fíjese bien, el rey David hablaba con inspiración divina. Todos los salmos que están escritos que hablan del rey David o que el rey David pronuncia es porque o la inspiración divina comenzó a hablarle o él comenzó a hablar a lo que es espiritual, Ruach, y el Ruach empezó a hablar y profetizar a través de él. Entonces, mire cómo se une lo que es el espíritu a través de la Torah, como lo dice el rey David en el Salmo 119, 92. Lo puede leer, por favor, Libí, donde se conecta o nos dice a nosotros muy claramente cómo una persona que pueda estar en una depresión, no es que esté hablando de cualquier persona, sino de que una persona caiga en una aflicción continua, constante y que vea el problema y que entonces a través de la inspiración divina puede entender el plano, el propósito, las cosas que el Padre está manejando para que se lleve a cabo esa gran obra. Adelante, Livito Arrabá. La palabra del Padre dice así, y si no hubiese sido por tu ley, que es mi recreación, ya hubiere perecido en mi sufrimiento. De Barín Achén, y ahí Ah. razón. Mire lo que dice el rey David, ¿sí? Si tu Torah, o como la traduce para que lo escuchen aquellos que no saben de esto. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, yo hubiera padecido por mi aflicción.
¿Por qué se va a deleitar en la Torá o en la ley? ¿Por qué? Si no hubiera sido mi deleite, me hubiera quedado en aflicción. Quiere decir que él tuvo muchos problemas, que sintió la aflicción, el dolor, de todo lo que estaba pasando como una aflicción de depresión. Y dice, si no hubiera sido mi deleite, ¿cómo va a encontrar deleite? A través del Ruach, de la inspiración divina, el que encuentra el deleite en la Torá, en los mandamientos, en los estatutos, en las ordenanzas, porque a través del espíritu que rompe tiempo, espacio y fisicalidad, ve atrás de lo que está físico, lo espiritual y genera deleite de lo que tiene delante de sí, aprecia al dador de las cosas físicas, aprecia al que lo ama y que se está entregando a él y que entiende el proceso y entonces dice, por esta inspiración y tu Torah, si no es por esto me hubiera desboronado, pero el rey David está hablando de una conexión con la luz, con el resplandor, con el conocimiento, a través de que pasó por un sufrimiento que tuvo que lidiar por mucho tiempo, pero que no lo razonó intelectualmente para decir que solamente son cosas que pasan por el mundo físico, sino que venció el sufrimiento a través de la Torah y de la inspiración divina que es el Ruach, quitando las tinieblas que lo lleva a la depresión de lo que es las aflicciones del mundo, quitando el vacío, quitando lo que no alimentaba, generando un propósito, dándole alegría y fortaleza. Y aquí nos puede añadir algo superior a esto, lo que nos dice al Rab Shaul, perdón que no lo puse, a Efesios, en Efesios 6:12, Rab Shaul añade, o también nos lo hace saber algo. ¿Por qué? Porque cuando hay unas tinieblas, cuando hay algo que lo embriaga, cuando hay algo que lo sufoca, cuando hay una opresión, cuando hay una circunstancia, cuando tienes el ruaj y ves atrás de lo que está generando la opresión, cuando tienes al Espíritu y ves lo que causa los problemas, ves las tinieblas y que todo lo que está alrededor, la gente le da más fuerza a las cosas físicas sin ser espiritual, se genera ese vacío de tinieblas y oscuridad y entonces a través del Ruach puedes ver lo que se mueve cuando el ser humano no le da las cosas, no eleva el alma baja que tiene lo creado, no lo eleva, entonces se llena de tinieblas porque si tiene un alma, fíjese bien, si las cosas creadas no son elevadas porque tienen un alma muy baja, entonces los seres de bajo astral o los seres inmundos vienen a alimentarse de eso y se llena de un vacío. Y es ahí donde Rab Shaul dice en los Efesios 6:12. Adelante, vi. Torba dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra las potestades, contra los gobernantes del mundo, de las tinieblas, eh, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. De Barijacho. Torba. Mire bien, dice huestes y celestiales. ¿Por qué dice de los celestiales? Con las tinieblas, con los gobernantes, con las huestes, con regiones celestes. No es peleito con carne ni sangre, o sea, tienen depresión, tienen problemas, no peleas con la carne, no peleas con las cosas físicas, sino estás peleando con algo espiritual. Cuando tienes arrugas, le atraviesas lo que es el físico y lo material y puedes ver lo que hay detrás de él, de todo lo que está creado. Que cuando no hay cuando el hombre no trabaja en el mundo espiritual, entonces la oscuridad viene, esos seres que están alrededor embullen y crean problemas, quieren aflicción, crean un montón de cosas que Rab Shaul dice, mira, no peleamos contra esto. Está revelando algo a través del espíritu que se está ocultando o que se oculta dentro de las cosas físicas, dentro de las tentaciones físicas, dentro de lo que le llamamos nosotros tentación al pecado y cosas que son contrarias a lo que el Padre determina. Y le va a dar más valor o más profundidad a esto. Entonces, nosotros podemos elegir entre la luz y las tinieblas, pero el mundo está mezclado con luz y con tinieblas. Entonces, para eso está el mandamiento, porque el mandamiento no solamente es que hay algo negativo y hay algo positivo y algo bueno o hay algo malo, ¿sí? Sino que tiene que ver con quitarle las tinieblas a las cosas que están en tinieblas, ponerle luz a lo que está en tinieblas.
Es luchar contra las tinieblas, contra la oscuridad. ¿Por qué? Porque en las tinieblas, mire bien, mucha gente es feliz en las tinieblas. Mucha gente le encanta y le vive y son felices en las tinieblas. Pero el hecho de que le haga feliz las tinieblas no quiere decir que sea algo bueno. Al fin y al cabo, todo son tinieblas. ¿Sí? Por eso cuando ah, la Abba nos da la Torah y nos dice que hagamos esto o hagamos aquello, ah, que nos está diciendo a nosotros que podemos ponerle, cuando nos dio un mandamiento, haz esto, ahí en ese lugar le ponemos nosotros lo que es lo espiritual y lo elevamos, porque tiene un alma que se conecta con nosotros, una alma baja, y la elevamos. En ese momento elevamos. Por eso Rav Shaul también viene y dice esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 4 al 6. Por favor, Livito a Rabá. Esto nos enseña algo muy interesante también, porque Rav Shaul se enfoca en mostrarnos a nosotros eso lo que llamamos las tinieblas. Una persona en tinieblas, digamos, ¿en qué momento reinan las tinieblas? En la noche. ¿Y para qué se hizo la noche? Para dormir. ¿Qué sucede en las tinieblas? Nada. O sea, no hay un trabajo. Se trabaja en el mundo de tinieblas, pero en la luz se trabaja. En el día se hacen cosas. Adelante, Livito Arrabá. La palabra del Padre dice así: sin dejaros arrastrar por los deseos carnales, como lo hacen los paganos que no conocen al Padre. Nadie debe de perjudicar a su hermano de A ver, este Primera modo. de Tesalonicenses Sí, primera de Tesalonicenses 4, 5, 5. 5. Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6. Ah, Así. Del capítulo 5, versos 4 y 6. sí, Adelante. loco, es que había escrito al revés. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas como para que os pille por sorpresa el día como un ladrón, porque todos vosotros sois personas que pertenecéis a la luz, que pertenecéis al día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas, de modo que no durmamos como lo hace el resto. Por el contrario, permanezcamos alerta y sobrios. Tebarín Hachén y razón. Toda Rabá. Mire bien, él está diciendo, no quiere decir que estamos en unas tinieblas perpetuas, sino que está diciendo él que la vida, en el tiempo que estamos viviendo, es tinieblas. ¿Por qué es tinieblas? Porque la mayoría de la gente vive como si estuviéramos en las tinieblas, en la oscuridad, porque no traen la luz, no viven en la luz. Por eso él dice, ¿cómo viene? El ladrón viene en la noche. Sí, vendrá como un ladrón en la noche a robarte. ¿Por qué te puede robar en la noche? Porque estás dormido, estás desprevenido. Pero dice, nosotros somos el del día. ¿Qué le hacen los hijos del día? ¿Qué hacen las personas en el día? Trabajan, se mueven, actúan, hacen esto, hacen lo otro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Las personas que están en las tinieblas no pueden hacer mucho, sino dormir, descansar, no pueden hacer, pero las personas que están en la luz pueden hacer mucho. Entonces, ¿qué pasa? Mire, como ejemplo, ¿qué pasa en el Shabbat? Como el del día de hoy, que es el viernes para empezar el Shabbat. ¿Qué sucede? El Shabbat, en el viernes para recibir el Shabbat, se prende la luz, la luminaria. Primero, lo primero que se hace para recibir es la luminaria. Esto nos marca y nos dice a nosotros algo muy importante, ¿sí? Porque este día se prende luz y los 6 días de la semana no hay prendido una luminaria, ¿sí? Sino que solamente en el Shabbat. Quiere decir que en el Shabbat se creó de una forma diferente a los 6 días de la creación. Los 6 días de la creación tuvieron su fuerza o su energía de santidad para crear lo físico. Se creó en el mundo de los 6 días? Se creó parte de oscuridad con santidad, con lo que es divino para crear el mundo físico. Entonces el mundo físico fue creado con parte de las tinieblas y parte de la luz, luz y tinieblas. Una neshama, una alma muy baja para sustentar las cosas físicas. Entonces, la creación de los 6 días tiene un nivel diferente. ¿Y qué hacemos durante los 6 días? ¿Trabajamos en qué?
en las cosas que son, que tienen tinieblas, en las cosas que tienen parte de oscuridad durante la semana. En el sábado, en el Shabbat, nosotros trabajamos en lo que es la luz de día y crecemos en las cosas que son de luz. Por eso en el Shabbat no se hacen las cosas que se hacen en la semana, porque las cosas que se hacen en la semana pertenecen a un rango de creación donde habita algo de tinieblas, de oscuridad, pero en el Shabbat habita la luz. Entonces, en el Shabbat fue la creación diferente. En el Shabbat se crea lo que se llama un espíritu extra, que es conocido de esa manera, una elevación espiritual donde durante la semana trabajamos para conseguir las cosas físicas, para mantener las cosas físicas, pero en el Shabbat trabajamos en lo que es la luz para mantener al Ruach, al espíritu, a la Neshama, a lo que es el alma, lo superior, conectado a lo que es la luz y alimentarse de la luz. Entonces, durante la semana trabajamos con parte de la oscuridad que tiene que ser elevada con lo que es el trabajo del día de hoy, del Shabbat, llevando la santidad, el conocimiento, aprendiendo del Padre, entendiendo la creación, entendiendo el amor del Padre, entendiendo su grandeza, imponiéndolo en los demás 6 días para elevar los 6 días de la creación. ¿Sí? Por eso, Yeshua viene a nosotros a decirnos que seamos luz. Por eso mismo él dice algo del Shabbat. Cuando él dice, se hace decir que él es la luz del mundo, pero también se hace decir algo importante en Mateo 12:8. Por favor, Esvito Arrabá. Torah dice, porque el Hijo del Hombre es Señor o Adón del Shabbat. Sí. Cuando dice Yeshua que el Hijo del Hombre es el don, el Señor del Shabbat, no quiere decir que lo anuló. Quiere decir que Él representa el conocimiento, la luz, la neshama elevada de la existencia divina, la manifestación divina perfecta en un cuerpo físico aquí en la tierra. Entonces, Él es el Señor del Shabbat, quiere decir que Él es el creador de la elevación perfecta de la creación, del cuerpo. Por eso Él pudo transformar su cuerpo en luz. Porque, oiga bien, la luz, la Neshama, tiene que invadir el cuerpo. Eso lo estudiamos unas clases anteriores, semanas atrás, donde decimos que el alma tiene que invadir el cuerpo, tomar el cuerpo y hacerlo luz. Ese es el trabajo de la Neshama, envolver el cuerpo y transformarlo en luz. Entonces, Yeshua viene a decirnos a nosotros que él es la esencia de la creación del Shabbat, viviendo, él vivía todos los días como si fuera el Shabbat. ¿Por qué? No que no hiciera el trabajo de los 6 días, sino que él elevaba por el Shabbat todo lo que tocaba durante los 6 días. Por eso él podía multiplicar el pan, por eso él podía caminar sobre el agua, rompía tiempo y espacio y las leyes naturales. Podía calmar las tormentas, podía multiplicar el pan, podía multiplicar los peces, podía sanar, podía restaurar. ¿Por qué? Porque él vivía siendo la luz y yendo más allá de lo que es físico y material. Entonces, por eso Yeshua no solamente que es el Shabbat, sino también es la luz en esto. Por eso nos dice en Juan 8:12, por favor, Levito a Rabá, ¿no puede ayudar con esto? Así es como podemos entender o mirar más profundo las cosas creadas con lo que enseña Lusato y con lo que dice el Brit Hadasha y Yeshua. Y nos muestra una profundidad mayor de estas cosas. Adelante, Levita Rabá. La palabra del Padre dice así, Yeshua les habló de nuevo, yo soy la luz del mundo, quien quiera que me siga no caminará jamás en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida, de modo que los fariseos, ¿no? Le Hasta ahí, dijeron, hasta la vida. Dios tendrá luz y vida eterna. No hará en tinieblas, sino tendrá luz de la vida.
tendrá la luz de la vida, sí. Ajá. Entonces, fíjese lo que dice Yeshua cuando dice que Él es la luz del mundo, el que lo sigue tendrá la luz de la vida. ¿Qué es esto? ¿Sí? Bueno, se tiene que entender, ¿sí? Que la esencia de uno es la forma de comportarse. Yeshua es la luz. Entonces, el que anda con Él va a vivir en luz. Es la manera de cómo se comporta, no en las tinieblas. En las tinieblas se comporta de una manera distinta. La luz se comporta, las personas se comportan de una manera distinta cuando están en la luz que cuando están en las tinieblas. Las personas, vamos a decirlo, utilizan las tinieblas para ocultar su maldad, su iniquidad, sus cosas malas que hacen. Pero la luz revela la maldad, manifiesta. Entonces, vivir en la luz quiere decir vivir de una manera digna. Es caminar de acuerdo a lo que Yeshua hizo es porque él no pecó. Teniendo toda la facultad de hacerlo, él no pecó. Él podía pecar, pero no lo hizo. Ella hizo un gran mérito. No lo hizo. Ni un humano pudo hacer lo que él hizo en esa magnitud como lo manifestó, en esas pruebas, en ese enfrentamiento con la realidad. Entonces, fíjese bien, aquí entonces entendemos esta grandios, algo profundo, porque a través de Yeshua se puede transformar las cosas. Y si recordamos lo que comenzamos el estudio, fue que el Padre, oiga bien, se entregó al mundo como un regalo a través del mundo creado. El Padre creó al mundo y ahí el Padre se dio a los seres humanos y le dijo, que todo esto lo que hice, que tú necesitas el aire, el agua, esto, lo otro, para ti te lo entrego, te lo doy. Y el darte ese regalo te estoy diciendo que te amo y que quiero que ser parte tuya, me estoy entregando a ti, tus necesidades son mi importancia y no me oculto de decirte porque quiero ser parte de ti. Y no te lo voy a hacer anónimo, sino te voy a decir que yo me estoy entregando a ti. La primera vez el Padre creó, hizo la creación y se entregó y le dijo al hombre qué quiere ser. Pero el hombre en su libre albedrío se libera de eso y no entra ni agradece y se le olvida y se aparta del Padre y ahora considera que Él es el mismo que se provee, el mismo que se sustenta y que no necesita de nada espiritual y se llenó de tinieblas. Entonces viene una segunda ocasión, pero viene con la plenitud de la Neshama en Yeshua, manifestándose en un cuerpo, en la plenitud de un cuerpo físico y en ese cuerpo se transforma en luz, ese cuerpo toma la forma espiritual, el objetivo del hombre de llegar a ser la perfección, donde se quite esa tiniebla, ¿sí? Donde no pueda haber esa oscuridad en él y que pueda manifestarse la grandeza. Entonces el Abba viene en un cuerpo, o sea, la Neshama, la esencia divina entra en un cuerpo de un humano para que en una vasija de barro, para mostrar la Neshama divina y se manifieste entregándose en esta segunda ocasión, no con una cosa inerte física, ni en algo, en una Neshama inferior como la tierra, los animales, sino en un alma superior que es de él mismo, como si fuera uno de nosotros, pero en su plenitud, 100% consciente, para manifestar su grandeza y entregarse al hombre. Por eso en Juan, que usted y yo no lo sabemos, 3:16 al 17 y que muchos cristianos también se lo saben de memoria, ¿lo podemos Ujú. leer, por favor, Isbi? Torra dice, porque de tal manera amó Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Elohim no envió a su Hijo al mundo para juzgarlo, al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Baruch Hashem. Lo agarraba. Entonces entendamos esto ahora con todo lo que hemos aprendido, ¿sí? Con lo que hemos visto, ¿sí? Amó al mundo, dice, ¿no? Ujú. Al mundo no está hablando de las cosas físicas, sino de las personas. Amó tanto al mundo como también, o sea, las personas como también lo hizo al principio.
lo amó al mundo y amó a las personas y vino a manifestarse en el cuerpo para mostrarle el camino, la dirección a los seres humanos de cómo transformar el mundo físico a lo espiritual, llevándolos a su presencia para que todo el que en él crea, o sea, que lo siga, que haga lo que él hizo, tenga vida, o sea, por los hechos, aprenda a vivir una vida diferente, actúe de una manera que pueda ver más allá de lo físico con alegría, con entusiasmo, que pueda ver el propósito de la creación, que pueda sacar las tinieblas donde está algo de Neshama y elevarlo, transformar este mundo a lo espiritual y entonces será salvo. ¿De qué? De una destrucción de lo que es físico, porque lo físico cuando no se eleva tiende a desaparecer porque la Neshama baja va a desaparecer en un momento si no se eleva. Y por eso es a través de la Neshama que se elevan las cosas y para que encuentren la plenitud y la propiedad de las cosas físicas, elevarlo a lo que es una luz que no está restringida. Donde hay luz restringida, hay limitación, hay algo de maldad o hay algo oscuro que hay que quitar. Por eso, donde hay la libertad, estaba. Por eso dice, 2 Corintios 3:17, por favor, Libby. Ahí nos dice algo que también se lo saben todas las personas de memoria. Esa frase que es muy conocida, o esos versos que son muy conocidos porque les va muy al sentido de la libertad del libertinaje, pero no se trata de eso. Adelante. Eh, la palabra del Padre dice así. Así que si alguien destruye el templo del Padre, o sea, dice Dios, Segunda de Corintios 3, hace, sí, sorry. ¿ah? 17. Segunda de Corintios 3:17. Dice así, el término Adonai es pero aquí, sí es ese, No, el término Adonai, no es ese. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 17. sí, así dice, el término Adonai, entonces será el primer antes, pero él dice en la Torah, cuando alguien se vuelve No, Adonai, no, déjenme lo leo aquí. Dice así, ahorita sigue con el otro. Mire bien, Juan 3, 19 al 21 es el siguiente. Dice así, porque en Adonai, el Ruach, el Espíritu, donde está el Espíritu de Adonai, hay libertad. Porque en él, en Adonai, donde está el Espíritu, hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. sí, es que aquí está, sí. Entonces, bueno, entendiendo ese concepto, la libertad del Ruach, ¿por qué genera la libertad el Ruach? ¿Por qué la gente se confunde con eso para decir que ser espiritual es no estar bajo que tengo que hacer esto o tengo que hacer lo otro? Estar en el espíritu, la libertad es que te libera porque te da conocimiento. La libertad de elegir es porque puedes ver la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que el espíritu puede hacer que tú veas lo que está detrás de las cosas físicas y tengas la libertad de poder elegir si lo haces o no lo haces. Pero obviamente, oiga, al ver las cosas físicas en su plenitud, en la profundidad vas a elegir la transformación. No te va a esclavizar lo físico, sino por lo contrario, lo espiritual rompe con las esclavitudes físicas porque ves que la esclavitud física te lleva a un patrón de comportamiento oscuro, de maldad o de que somete lo espiritual o que tu neshama la subaja en lugar de darle crecimiento. Pero el Ruach te inspira y te rompe lo que es físico para que puedas ver lo espiritual y entonces crezcas con el aprendizaje de lo que te da el Padre a través de la Torah y vivas por lo físico, en lo físico, pero espiritualmente hablando, eso genera la libertad. Entonces, el cuerpo
tiene el deseo por las cosas físicas, porque es de bajo rango. ¿Sí? El cuerpo también tiene la misma alma baja que tiene la tierra, que tienen los árboles y los animales. Eso se llama nefesh. Sí, nosotros también tenemos pero de otra manera que se le dice el nefesh, se le dice el guf, el cuerpo. En el humano se llama un guf. El cuerpo también tiene su neshama o su alma baja. Se llama guf. Quiere decir que el alma del cuerpo, el cuerpo tiene un alma baja también, el cuerpo físico, que cuando se conecta con la neshama, hace que el guf, este cuerpo, el alma del cuerpo se eleve. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Cuando hace lo que el Padre dice, cuando se conecta con el Padre, cuando se conecta con lo que es divino, hace que el guf se eleve y entonces se transforme en luz, como Yeshua hizo con el cuerpo. Entonces, miren lo que pasa aquí. La unión del alma baja, mire, esta alma baja es como, hay una luz, por digamos así, el amanecer, el anochecer. Cuando va saliendo el sol, se ve una línea en el horizonte, donde va saliendo el sol. Haga de cuenta que ese es el alma, en esa línea del horizonte que se ve una luz. Y ese es el guf, ese es el guf, ese es el cuerpo. En la línea del horizonte, bajo, una luz baja que apenas está entrando a la luz. Pero abajo están las tinieblas y arriba está empezando a salir la luz. Pero él está en ese lugar. El guf, el cuerpo, tiene esa neshama, esa alma que está entre la luz y las tinieblas. Pero el alma habita solo en la luz. Entonces, cuando el alma toma lo que es el cuerpo, el guf, el alma baja, lo eleva y lo transforma y lo hace luz. Entonces, es lo que hizo Yeshua con su cuerpo en el monte de la transfiguración. Entonces, el cuerpo físico se quita las tinieblas físicas cuando se conecta con el Neshama y se eleva y se transforma en lo que es divino. Y entonces el cuerpo cumple su objetivo por el cual fue creado porque se llena de luz. Y entonces también si unimos lo que el Padre dio cuando nos dio los mandamientos, Abba estaba buscando precisamente eso, porque el mandamiento físico es para que el hombre no se ciegue con lo físico, sino que lo eleve. El mandamiento que el Padre da en las cosas físicas es para que el hombre no se ciegue con lo que es físico, sino que lo eleve, lo llene de luz, lo eleve, le quite la oscuridad y lo eleve. Por eso es que el hombre puede elevar las cosas materiales físicas a la luz, porque el mandamiento es para que no te ciegues con lo que es físico. Por eso dice que comas y que no seas glotón. No te sigues con las cosas físicas. Por eso dice, oh, se te permite hacer esto, pero ten cuidado con esto, no lo hagas esto, no hagas allá, ten cuidado con la lujuria, con estas otras cosas, ten cuidado con eso, porque no te sigues con esas cosas, sino ve detrás de eso y eleva las cosas espirituales. Están ahí, úsalas, elévalas, pero no te ciegues con ellas. Elévalas, transfórmalas, llévalas a un lugar superior. Para eso es el Ruach, para elevarse. Por eso es que en Jeremías habla, les pondré un espíritu nuevo. ¿Para qué? Para que cumpla un corazón nuevo, un espíritu nuevo, un pacto nuevo. ¿Para qué? Para que se grabe tu Torah en tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Para que sea llena de esa fuerza espiritual, hagas el mandamiento transformando, elevando todas las cosas físicas, no peleando con el mandamiento, sino elevando las cosas a lo espiritual. Entonces, entendemos que con esto que el Padre nos dio un gran regalo y si nosotros nos importa el regalo, hablando del mundo físico, sí, porque vemos que el Padre dio la tierra y todas las cosas que necesitamos en el mundo físico, pero es un decir del Padre, te amo, te deseo y quiero estar en tu vida. Pero también no nomás nos dio eso, también nos dio, vino también en Yeshua en un segundo regalo para que nosotros podamos admirar su grandeza de cuánto nos ha amado desde el principio de la creación, que Él se hizo como que, ok, la gente perdió, ya no supo la línea de quién es el que había creado, entonces es como que el Padre
le da una caridad a alguien, pero no sepas quién te la dio. Pero hay otros que sí saben, que lo conocen y que dicen, oh, el Padre me dio esto, pero no vemos solamente el regalo, sino que el Padre que quiere ser parte de mi vida y se manifiesta y me dice, yo te lo di. Y de la misma manera, viene ahora, por esa pérdida del conocimiento, a mostrarnos a un amor, el amor en el Neshama, de su propia Neshama manifestada en una vasija de barro, en Yeshua, y por eso nos dice en Juan 3, 19 al 21, con esto voy a cerrar. Adelante. ah, Asví, ¿lo tienes, por favor? Ahora Juan 3:19, ¿ah? correcto. Ok, muy bien. Dice, y esta es la acusación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no vive en la luz, para que sus obras no sean expuestas. De Barín Hachem. Ahora ¿cuánta gente no quería a Mashiach? Porque Mashiach venía a mostrar, era la luz que venía a revelar la grandeza del trabajo que tiene que hacer el ser humano en la tierra. Pero no queremos esa luz porque nos gusta más recibir las cosas físicas y las dos cosas en las cuales nos deleitamos y perdemos el enfoque de que todo es creado con un propósito espiritual y queremos ser solamente físicos, materialistas y se rechaza porque prefiero hacer lo malo que está en el mundo físico, porque todo lo creado tiene algo de maldad, de iniquidad, porque no se eleva. Y si tiene un alma o algo físico espiritual que lo sustenta y lo sustenta para que exista, pero como no es elevado, es alimento de demonios. Y entonces, como le sirve también para los espíritus inmundos, hace que la gente no se una a lo que es divino y entonces hace que se enloquezca por el regalo y se enfoque en el regalo, que es la creación, y se olvide del que lo regaló y que no tenga una relación con él, y por eso se rechaza tanto el conocimiento de la espiritualidad como el conocimiento divino y entonces la gente se envuelve en lo que es material, desafortunadamente para muchos, pero nosotros, usted y yo, sabemos que podemos y apreciamos el regalo del Padre, que nosotros tenemos la necesidad, el deseo de enfocarnos no solamente en el regalo, que podríamos decir, Yeshua es el regalo, el mundo es el regalo, la Torah es el regalo, sino decir quién nos lo dio. ¿Quién lo envió? ¿Quién creó el mundo? El Padre. ¿Quién nos dio la Torá? El Padre. ¿Quién nos trajo a Mashiach? El Padre. ¿Quién nos ha dado todo lo que necesitamos? El Padre. ¿Cuál es el objetivo? Decirnos, aquí estoy para ti. Yo quiero ser tuyo. Te doy nombre y este es mi nombre. Y así yo vine a crear esto por ti y para ti porque te amo porque eres parte de lo que yo quiero entregarme a ti. Ya te lo manifesté una vez y lo vuelvo a hacer porque te quiero y quiero estar en tu vida y quiero ser parte de ti. Para eso te traje a este mundo, para estar unidos, para estar juntos. Entonces, si nosotros nos viene a dar el regalo de la vida a través de la Torá para saber cómo vivir y nos manda Yeshua no solamente para saber cómo vivir, sino también para que veamos la magnitud de lo que es capaz de hacer el hombre viviendo en el mundo espiritual y pensemos así como el rey David que dice, si no fuera por tu Torá que yo la veo como una delicia, porque es a través que tienes el Ruaj, hubiera parecido en mi aflicción. Entonces, mirar la Torá, mirar a Yeshua, mirar la creación, mirar al Padre, nos da a nosotros un espectro total de lo que es real, ¿sí? De lo que tenemos que hacer, de nuestro caminar diario, de tomar decisiones correctas, de dirigirnos hacia lo que el Padre quiere a través del libre de albedrío, de usar esa luz maravillosa en la cual nos ha entregado a través de Mashiach y recordar que todo lo que existe en el mundo es un regalo, pero que no olvidemos quién nos lo dio, que es Abba, y que Él quiere llenar nuestra vida con luz, con entendimiento, y quiere entregárnoslo todo, y que nos reflejó su grandeza a través de Mashiach, y que podemos hacer cosas maravillosas con Él, en Él y para Él.
y que puede ser un mundo totalmente diferente si nosotros caminamos en este mundo viviendo como Él lo desea y dirigiéndonos según Él nos enseña y no según la oscuridad del mundo. Y lo digo oscuridad porque no pueden ver detrás de ahí, no hay luz para a las personas cuando solamente ven lo físico. Quiera Hakadosh Baruj Hu que nos dé entendimiento en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que podamos seguir caminando en este mundo, enfrentándonos a una de las cosas que son opresivas y que podamos entender que si estamos atravesando por esos periodos que ya también llevaron hasta el rey David a circunstancias de opresión, de tristeza, de aflicción, podamos generar ese deleite a través del conocimiento de la Torah de Mashiach y decir, si no es por ti, Abacadosh, mi aflicción ya me hubiera llevado, ya no estuviera presente, pero es por el deleite que tengo, el gozo que tengo en mí, por tu bendita palabra. Y que sea de transformación, no solo para nosotros, para nuestras familias, que no nos vean como una carga, sino con alegría, con gozo, con entusiasmo. Y que no seamos como esas personas que somos como papelitos de teflón. Sí, que nos quedamos con el insulto, porque el padre no se queda con el padre se queda con el insulto. Y él dice pone la otra cachetada, el otro cachete. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos golpeen? No, quiere decir que podamos nosotros entender lo que él siente cuando se nos dan las cosas, en lugar de utilizarlas para bien, se utilizan para mal. Graba y sea para bien en su vida, que le llene de bendiciones, que le transforme su vida, que le llene en su casa de bendiciones, en todo, de todo y con todo. Y si esto le está ayudando para aquellos que nos ven en Facebook, muéstreselo a alguien más que necesita, porque estamos para servir al reino de los cielos y ayudarnos unos a otros. Que el Padre lo bendiga, nos despedimos Facebook, YouTube y nos quedamos aquí.